El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición poder entonces entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta hora y tener la disposición. Amén. Y reciban entonces mi saludo en el nombre del Señor, deseándoles gracia, misericordia y paz en el nombre de Jesús. Vamos a mirar, hermanos, entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, el verso 77, que dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Dios, adoramos y glorificamos tu nombre. Tú eres bueno y tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ayúdanos, Señor Jesús, conforme a tu propósito, a tu voluntad, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, oh maravilloso Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Otra alabanza a nuestro Dios. Por favor, siéntense, pónganse cómodos y vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nos conviene comer la palabra, no solamente oírla, sino comerla. Gloria al Señor Jesús. El profeta dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por grande gozo y alegría de mi corazón. Dice: porque tu nombre fue invocado sobre mí. Gloria al Señor Jesús. O sea que si él recibe la palabra de Dios, pero el nombre de Dios no es invocado sobre él, no hubiera sentido el gozo que sintió. O sea que nosotros tenemos un gozo grande, inefable, sublime, maravilloso. Es porque el nombre de nuestro Dios ha sido invocado sobre nosotros. Y se nos ha revelado ese nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Se nos ha revelado ese nombre, dice en la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Y dice Pedro: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? El jueves pasado estábamos predicando acá la palabra, estábamos hablando acerca de que Dios no tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo. Amén. No tenía ni siquiera necesidad de haber creado el cielo, ni las estrellas, ni los seres espirituales. Dios no tenía necesidad de haber creado nada, porque Él se complace a sí mismo. Él es Dios y Él no necesita absolutamente nada de nadie. Nada, Él no necesita nada de nadie, ¿cierto? No le hace falta nada, no necesita nada de nadie. Él es completo y Él se complace a sí mismo y se sustenta a sí mismo. Él le dijo a Job: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si tuviese sed, en el caso hipotético de que él tuviese sed o sintiera, dice, tú no lo sabrías. ¿Okay? ¿Qué cosa puede necesitar Dios que nosotros le podamos suplir? Nada. Él ni siquiera necesita nuestra alabanza, ni nuestra adoración, ni nuestro reconocimiento. Si nosotros le adoramos, le servimos, le alabamos, le exaltamos, es porque Él nos da la honra de poder hacerlo
y dirigirnos a Él, ¿cierto? Nosotros, seres tan bajos. El salmista dijo, soy un gusano y no un hombre. Imagine con lo que se compara él a sí mismo. ¿Qué somos nosotros en la presencia de Dios? Si no fuera por su amor, hermano, la Biblia dice que el hombre es como langosta, que se arrastra en lo profundo, en lo más rastrero. Las langostas caminan por el fondo del mar, hermano, en lo más profundo, y con eso también se compara. Bueno, la Biblia también dice que el hombre pesado sobre nada o pesado en balanza pesa menos que nada, ¿cierto? El hombre pesado en balanza pesa menos que nada. ¿Qué cosa puede poner uno en una balanza que antes sea más livianito que nada? Pues, ¿cierto? Nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces el salmista dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el hijo de hombre para que tengas de él misericordia. Dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Solamente porque Él quiso. ¿Cierto? Solamente porque Él quiso. Pero entonces Dios crea todas las cosas y crea al hombre. Le da vida. Dice, este pueblo he creado para mí. Y el deseo y el anhelo de Dios era que publicara sus alabanzas. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios amó al ser humano a pesar de que el hombre se amó más a sí mismo, a pesar de que el hombre desconoció a Dios, a pesar de que el hombre le dio la gloria a las criaturas antes que al Creador. Lea Romanos capítulo 1, dice que Dios siempre se ha manifestado al ser humano, pero que el hombre prefirió darle la gloria a las criaturas antes que al Creador, prefirió darle la gloria a cosas hechas por sus propias manos. Dice la Biblia que los ídolos de ellos son oro y son barro, ¿cierto? Hechos por mano de hombres. Dice que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no ven. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Imagínense. Y aún así, Dios nos ha amado. Entonces Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que Dios quería era extender y mostrar su amor. Aleluya. Entonces de este pensamiento que acabamos de expresar, bíblico, comienza a surgir entonces en la Biblia una de las doctrinas más importantes y más trascendentales, porque es una doctrina que nos afecta a nosotros directamente y es la razón por la cual estamos hoy aquí. Y es la doctrina de la salvación. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En la Biblia encontramos algunas doctrinas, y una doctrina, para que sea doctrina, debe tener un recorrido bíblico. O sea, un verso o un acontecimiento único en la Biblia no lo convierte en una doctrina. No lo convierte en una doctrina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros hemos convertido algunas cosas en doctrina sin serlo. Hubo un acontecimiento que fue único en la Escritura, que pasó solamente una sola vez, y muchas personas lo usan como si fuera una doctrina. Pablo estaba en una cárcel en la ciudad de Filipos, estaba con Silas.
hubo un terremoto, los quiciales de las celdas se sacudieron y las celdas se abrieron, los candados se abrieron, las cadenas cayeron al suelo. Y entonces el carcelero se iba a matar, porque vio que todos se podían ir, que estaba en riesgo su vida, ¿cierto? Y cuando se iba a matar, entonces Pablo lo vio y le dijo, detén tu mano, no te hagas daño. Entonces cuando él escuchó esa voz, porque Pablo le dijo, aquí estamos todos, como quien dice, tranquilo, tranquilo, nadie se ha ido, espera, espera. Entonces él al ver todo eso que estaba sucediendo, entonces le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, Blanquita. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces muchas veces hacemos de ese acontecimiento una doctrina al pensar que porque yo soy salvo ya toda mi familia va a ser salva. Y no es así. Y no es así. Para que mi familia sea salva tienen que convertirse en el Evangelio, creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y apartarse del mal. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que nos predicaba el hermano esta mañana. Enseñarles la palabra, háblenles del Evangelio, ore por ellos, denles testimonio. Pero porque yo sea salvo no quiere decir que mi familia va a ser salva. Eso se lo dijo Pablo a ese muchacho en ese lugar. Pero no se puede convertir en una doctrina. Entonces una doctrina en la Biblia, para que sea doctrina, tiene que tener un recorrido durante todo, amén, durante todo el escrito en la palabra del Señor. Entonces en la Biblia encontramos algunas doctrinas y todas esas doctrinas, hermano, giran en torno de lo mismo. ¿En torno de qué? De la salvación. Todas las doctrinas en la Biblia giran en torno de la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. No puedo hacer de un versículo una doctrina. Gloria al Señor. Pero la salvación también es una rama de la teología. La teología es la ciencia que trata de estudiar a Dios. Un teólogo no es cristiano porque estudió teología, ni es un pastor porque estudió teología, ni es un maestro porque estudió teología. Estos días estaba mirando en YouTube y me encontré por allí con un muchacho que decía que era teólogo y él creía que porque estudió teología tenía entonces el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, y no es así. Hay muchos teólogos ateos. ¿Sí puede creer? Un ateo estudiando teología. Entonces estudiar teología no te convierte en cristiano, no te convierte en hijo de Dios, ni te convierte en un maestro de la palabra de Dios. Porque es que a Dios no se le estudia. A Dios se le conoce. Y la única manera de conocer a Dios es porque Él nos ha permitido que le conozcamos. Y lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha dado a conocer. Y hay cosas de Dios que no conocemos. Y usted dirá, ¿pero por qué no las conocemos? Porque Él mismo dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a los hombres. O sea que por más que usted se esfuerce en querer comprender o entender a Dios, no lo va a lograr. ¿Qué comprendemos? ¿Qué entendemos? Lo que Él nos ha permitido hasta ahora conocer y entender. Y lo que conocemos y entendemos es lo que es fundamental para nuestra salvación. Porque hay cosas que no son esenciales para la salvación. Entonces, si las entendemos, las conocemos, están bien, pero si no, no afectan tu salvación, ¿cuál es el problema? Finalmente lo que nos interesa es lo que nos lleva a la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces la teología es una ciencia que trata de estudiar a Dios. No estoy diciendo que sea mala, muy bueno. Si usted puede estudiar teología, lo felicito. Amplía seguramente sus conocimientos, ¿cierto? Pero eso no le garantiza que va a conocer a Dios.
porque a Dios no se le estudia, sino que a Dios se le conoce. Alabanzas al nombre del Señor. Pero la teología tiene diferentes ramas que forman parte del estudio de la palabra de Dios. Amén. Y entre ellas está la salvación, y esa teología o esa rama de la teología se llama soteriología. Siempre que usted escuche la palabra soteriología, sabe que se refiere a la salvación. Amén. Por ejemplo, hay otra, neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Escatología es lo que tiene que ver con los eventos futuros. Entonces son ramas de la teología. Amén. Sino que a nivel secular, entonces, se conoce esta ciencia como soteriología. Se me lengua la traba. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la palabra entonces, salvación, que es la que nos atañe en esta hora, viene de una palabra griega que se deriva de un salvador. O sea, si no hay un salvador, no hay salvación. Y la palabra salvación aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Amén. De ellas, 40 veces se traduce como salvación y las demás como liberación. ¿Por qué? Porque la palabra salvación tiene varios sinónimos, no necesariamente significado, porque una cosa es un sinónimo y otra cosa es el significado o la definición. Amén. Sinónimos son palabras parecidas que dan a entender lo mismo o están en el mismo ámbito o pertenecen a la misma familia. Cuando usted estudia, hermano, el lenguaje, la gramática, se da cuenta que hay palabras afines, ¿cierto? Una palabra que tiene que ver con otra. Entonces los sinónimos son palabras diferentes que están indicando algo parecido o en el mismo sentido. Hay palabras también antónimas, que es lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de gordo? Ay, tan bueno. Más de uno aquí está encartado con la primera, ¿no? Y los flacos están acomplejados porque no están gordos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra salvación en la Biblia tiene algunos sinónimos como liberación, restauración, preservación, amén, curación. Pero la salvación realmente, hermano, está hablando es de ser rescatados. Amén. Podemos compararlo con la doctrina de la santidad, porque la palabra santidad significa ser apartado de y consagrado para. Amén. Eso es santidad. Ser separado de, en este caso, separados de ¿qué? Del pecado, del mundo, de la vana manera de vivir, del viejo hombre. Y consagrados para Dios, para su obra, para su iglesia, para la vida eterna, para su servicio, para su honra, para su gloria, para su adoración, para su alabanza, para su exaltación, para su reconocimiento, para su servicio. A tantas cosas que nuestro Dios nos ha llamado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, la doctrina, una de las doctrinas más trascendentales y más importantes en la Biblia es la doctrina de la salvación. Si a nosotros no nos hubieran prometido salvación, pues la pregunta sería, ¿estaríamos aquí? Porque lo que a nosotros nos interesa es la salvación. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sino que la salvación de alguna manera está condicionada. Yo escuchaba a una persona hablando del amor de Dios y dijo algo que yo me quedé muy pensativo. ¿Y sí será verdad? Porque suena muy bonito y en una canción suena muy bonito y seguramente en un poema también suena muy bonito.
Y entonces él decía que el amor de Dios es incondicional. Y yo pensé, bueno, tiene que ser que esta persona le está dando un significado diferente a esa palabra incondicional, ¿cierto? Incondicional. Pero cuando yo encuentro en la palabra de Dios, hermano, acerca de la salvación, de la gracia, la misericordia de Dios, de su amor, yo encuentro que sí es condicional. Está condicionado. ¿A qué está condicionado el amor de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Te está sujeto a la obediencia. Y si yo le obedezco, entonces seré amado por mi Padre. Amén. Entonces, mire, vuelvo al texto que dije al inicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree. O sea que hay una condición, creer. Otra condición, obedecerle. Otra condición, apartarse del mal. Otra condición, seguirle. Otra condición, oírle. Otra condición, hermano, confesarlo. El bautismo es una confesión. Es una confesión pública. Amén. De nuestra fe y de nuestro sometimiento a Dios. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. O sea que la salvación sí tiene condiciones. No es que Dios simplemente ama a todo mundo. Él sí ama a todo mundo, pero no todo mundo es su hijo. Y no todo mundo, hermano, recibe las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no lo desconocen, porque no lo confiesan, porque no lo siguen, porque... Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de la salvación es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios desde antes de crear absolutamente nada. La carta a los Efesios dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Alabanzas al nombre de Jesús, en amor. Entonces, todo lo que nosotros somos en esta hora gira en torno de la salvación, pero Dios proveyó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿dónde la ejecutó? ¿En qué momento la ejecutó? ¿En qué momento hizo que esta salvación fuera una realidad? Amén. Fuera un hecho. Gloria al nombre de Jesús. Efectuado, comprobado y eficaz. Eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. En la cruz del Calvario. Pero para llegar a la cruz, hermano, pasó mucho tiempo y tuvieron que suceder muchas cosas. Primero, formar o crear, que valga la redundancia, toda la creación. Hacer toda la creación y hacer al hombre mismo, ¿cierto? Pero cuando Dios hizo al hombre, con la creación del hombre no nació el pecado. Porque Dios no había creado al hombre, pero el pecado ya había nacido. Ya el pecado había sido engendrado. Ya el pecado se había efectuado. ¿En dónde? En el cielo. ¿En quién? En el corazón de un ser que Dios creó, hermoso, inteligente, sabio, con poder, con autoridad, llamado Lucero o Luz Bella, más conocido como Satanás, como el diablo, ¿cierto? Entonces en él se inició el pecado porque él se amó más a sí mismo, subestimó el poder de Dios, quiso ser igual a Dios, quiso despojar a Dios de su trono, y entonces lo que logró fue que Dios lo desterrara de su presencia. Amén. Entonces cuando Dios crea al hombre ya el pecado existía. Ya el pecado existía. Pero como Dios nos había dado ¿qué? Libre albedrío a
todas sus criaturas conscientes del bien y del mal. Amén. Porque hay criaturas inteligentes, pero no tienen alma, no son conscientes del bien y del mal. Un animal tiene espíritu, pero no tiene alma, ¿cierto? No tiene alma. Entonces, aunque ellos diferencian algo que hayan hecho bien o algo que hayan hecho mal, usted, por ejemplo, un perrito hace algo malo y usted lo mira y le agacha las orejas. De alguna manera, ¿cierto? Pero no tiene ese análisis que puede tener un ser que tiene alma y que tiene la conciencia del bien y del mal y la conciencia de Dios y la conciencia del pecado. Sus seres conscientes Dios les dio libre albedrío. Entonces Lucero descendió a esta tierra, ya no se llamaba Lucero, sino Satanás, diablo, la serpiente antigua, dice la Biblia. Vino y engañó a Eva y Eva le dio de comer a su esposo, a su marido. Y entonces ellos pecaron, pero sí pecaron conscientemente. Aunque Eva fue engañada y Adán sí era consciente de lo que había hecho, pero finalmente hubo una ambición en ellos y pecaron. Pero Dios había programado y planeado la salvación desde antes de la creación. Ya Él sabía lo que iba a suceder y que el hombre iba a pecar. Dios proveyó la salvación. Entonces pasaron años, Dios llamó a un pueblo para que fuera un pueblo de sacerdotes para el mundo. El pueblo de Israel lo rechazó y entonces el Señor fue a la cruz del Calvario. Amén. No por culpa de los judíos ni por culpa nuestra, porque eso hay doctrinas que la gente tiene en su mente y que tiene en su corazón que son erróneas. Cristo no murió por culpa nuestra. Él no murió por culpa nuestra. Él murió por causa nuestra. Y es diferente. Una cosa es decir por culpa de Él, otra cosa es decir por causa. Ahora, Cristo no fue un mártir, tampoco. Cristo no fue un mártir. Porque hay una película que la titulan El mártir del Calvario. Y busque la definición de la palabra mártir. Un mártir es el que muere por una causa, pero muere a contra de su voluntad. O sea, su deseo no era morirse. Se convirtió en mártir fue porque lo mataron, pero él no se quería morir. Pero Cristo no fue así. Cristo murió voluntariamente. Él vino a poner su vida. Desde antes de la fundación del mundo, él ya había programado que se iba a hacer hombre y que iba a morir. Entonces, Cristo no es un mártir. Ahora, que Cristo murió por la verdad, tampoco es verdad eso. Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad. Y si decimos que Cristo murió por la verdad, teníamos que decir que Él murió por sí mismo. Y Él no murió por sí mismo, Él murió fue por nosotros. Y nosotros no éramos la verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces así sucesivamente, aún entre el pueblo del Señor se van levantando doctrinas y muchas veces hasta las predicamos, que realmente a la luz de la palabra de Dios no son así. Por eso es que hay que prestar atención a aprender y a hacer lo que dice el texto para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que aprender. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermano, y escuchar con atención y escuchar con sabiduría. Lo que Dios más demanda en nosotros, lo primero que Dios más demanda en nosotros es que se le obedezca. Se complace tanto Jehová en los sacrificios como en que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es el mayor de todos los sacrificios. Pero hay una segunda cosa que Dios exige. Dice, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Entonces hay que obedecerle, pero hay que prestar atención, o sea, hay que aprender la lección. No venimos aquí a perder el tiempo, a mirar a un pastor pintoso, cachaco, bonito. No. A eso no, pues ya, si de pronto lo hacen, aproveche. Pero a eso no vinimos. Ya mi señora me dice por la mañana que estoy muy bonito. Entonces, venimos, hermano, es que a aprender, a oír. La Biblia dice,
oirá el sabio y aumentará el saber. En alguna ocasión le estaba hablando a alguien y decía, no, pastor, yo me sé todo eso. No sabes nada, porque si supieras no estarías diciendo eso. Mire, el humilde cuando dice que es humilde dejó de serlo. Si a usted le dan una medalla a la humildad, entonces usted se la pone por todas partes. Soy el más humilde. Ya dejó de ser humilde. Dejó de ser humilde. Cuando usted dice que sabe todo es porque no sabe nada. Eso no dijo el filósofo. ¿Cierto? Solo sé. Imagino. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento? La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Tenemos que aprender, tenemos que entender la palabra del Señor. La salvación se realizó en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario sucedieron varias cosas. Los religiosos tradicionales en Semana Santa enseñan las 7 palabras de Cristo que dijo en la cruz del Calvario. Pero lo trascendental no fue lo que él dijo. ¿En qué nos afecta a nosotros en que Jesús, estando en la cruz del Calvario, le dijo a Juan, y hablando de María, le dijo, hijo, ahí está tu madre, y le dijo a María, mujer, ahí está tu hijo? Porque Jesús a María nunca la llamó madre, siempre la llamaba era mujer. Cuando se refería a su madre, la llamaba era mujer. ¿En qué nos afecta a nosotros en que el Señor le está diciendo a Juan que se encargara de ella? Y que le dijo a ella que debía depender de él. Porque Juan era una persona que estaba bien económicamente. Su padre Zebedeo era un hombre adinerado. Su madre Salomé era una mujer adinerada. Juan era una persona de buena economía. Entonces lo único que le estaba pidiendo era que se encargara de ella. Seguramente José ya había muerto. Sus hermanos ya todos se habían casado y tenían sus vidas. Ni siquiera creían en él. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Entonces lo trascendental del Calvario no fue tanto lo que el Señor dijo, que hubo cosas que Él dijo. Él dijo, consumado es. Esa palabra lo que está queriendo decir es que el propósito que Él tenía desde el principio ya lo había ejecutado y lo había hecho de manera perfecta. Consumado es quiere decir la obra está concluida y es perfecta. Amén. Pero no nos concentramos tanto en lo que Jesús dijo en la cruz, sino lo que Él hizo. Que eso es lo trascendental en nuestra vida. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos redimió. Pero para redimirnos, nos tenía primero que haber adoptado. Y para adoptarnos tenía primero que acercarnos. Y para acercarnos a Él, primero tenía que justificarnos. Y para justificarnos, primero tenía que santificarnos. Y para santificarnos, primero tenía que perdonarnos. Y para perdonarnos, primero tenía que llamarnos. Amén. Y luego de que nos llama, entonces ahí sí nos enseña. Nos enseña. ¿Y por qué en ese orden de ideas tenía que hacer esas cosas en la cruz del Calvario? Porque Él quería redimirnos. La redención es una doctrina que está en la palabra de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si usted mira en el libro de Ruth, amén, lo que pasó con esas mujeres, lo que sucedió allá con vos, bendito el nombre del Señor Jesús, fue que Él era pariente cercano de ellas. Y la doctrina de la redención tenía una condición. Y la condición era que fuera un pariente cercano. O sea, cualquiera no podía redimir a otro. ¿Y qué es redimir? Es pagar el rescate. Pagarlo con un precio, con un valor. Porque las personas perdían su libertad, casi siempre la redención tenía que ver era con un estado de pobreza o con un estado de esclavitud. Cuando alguien tenía una deuda grande y no podía pagar, entonces se lo llevaban a él o a sus hijos o a su familia como esclavos para que trabajaran
y pudieran pagar la deuda. Entonces, cuando una persona caía en un estado de esos, ¿quién lo podía ayudar? Solamente un pariente cercano. Y el pariente cercano tenía que tener dos cosas. Una, el querer, y otra, el poder. El poder hacerlo. Primero, el querer. Tú estás esclavo y aunque eres mi sobrino, mi cuñado, cualquier cosa, pero que fuera pariente cercano. No, a mí qué me importa tu problema, defiéndase como puede. Si no quiere, no lo redime. Porque la redención le costaba parte de su fortuna, parte de su riqueza, parte de algo que él consideraba importante o trascendental en su vida. Amén. Entonces el Redentor tenía que querer y también que poder. Entonces él simplemente pagaba un precio. Pagaba un precio. ¿Cuánto le debe mi sobrino? Debe tanto. Bueno, aquí está el dinero. Y el pacto lo sellaban intercambiando un zapato. Por eso es que Juan dijo que él no era digno de quitar el calzado de los pies del Señor, porque está hablando de la redención. O sea, yo que voy a redimir al Señor, yo no puedo redimir antes que Él me redima a mí. Sí me hago entender. Así lo hacía el pueblo de Israel. Usted lee ese libro de usos y costumbres del pueblo de Israel. Se sabe que cuando tenían un pacto de redención intercambiaban su zapato. O cuando tenían un negocio entre dos hombres, ellos se metían la mano entre el muslo. ¿Y para qué se metían la mano? Para ver si eran hombres. Sí me hago entender. No hay muchos niños. Ahí está el gurú, ¿cómo así? Ellos tenían unas costumbres extrañas, pero era su manera de hacerlo. Entonces, el Señor, hermano, para podernos a nosotros redimir, para poder comprarnos, ¿qué tuvo que hacer primero? Adoptarnos. Entonces aparece la doctrina de la adopción. Amén. Nosotros somos adoptados. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser ¿qué? Hechos, ser adoptados como hijos suyos. ¿Y por qué adoptados? Porque nosotros habíamos perdido la identidad que teníamos con relación a Dios. Cuando el hombre pecó, porque en el huerto del Edén se perdieron varias cosas. El Señor Jesucristo predicando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando usted analiza en el Edén lo que se perdió, ahí se perdieron varias cosas. ¿Cierto? El hombre perdió su identidad. El ser humano dejó de reconocer la autoridad del Señor. Por eso es que el Señor cuando resucitó le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada. O sea, ahora es reconocida nuevamente mi autoridad, mi capacidad de, no que se le dio la capacidad, sino que se le reconoció, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Porque los ángeles que quedaron en el cielo quedaron pensativos cuando sucedió lo que sucedió con Lucero. Ahora el Señor en la cruz del Calvario demuestra lo contrario. Su poder salvador, amén. Su poder de gobernar, de poder obrar como Él quiere. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso es que el Señor Jesús hizo milagros que alteraron la creación. Hubo milagros que no alteraron la creación, pero hubo otros milagros que sí. Por ejemplo, el primer milagro que el Señor hizo fue ¿qué? Transformar el agua en vino. Y dice, ¿por qué alteró la salvación? Porque el agua es ¿qué? Es un elemento mineral. ¿Sí o no? El agua es un elemento mineral. Pero el vino es un elemento natural que procede de una planta. Y transformar entonces el reino mineral en el reino natural. Sí me hago entender, hermano. Eso fue algo sumamente glorioso. Al ciego que el Señor literalmente le hizo unos ojos. No es que le devolvió la vista, es que le hizo unos ojos. Señor,
escupió en el suelo, hizo barro, tal cual nos hizo desde el principio en la creación, porque Él nos hizo del barro. Y tomó y le untó en los ojos. Y le untó en los ojos y dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Y fue y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo, porque el Señor no le devolvió la vista. Literalmente le hizo unos ojos nuevos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Le hizo unos ojos nuevos. Entonces Él dijo, toda potestad me es dada, o sea, reconocida. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces Él nos adoptó. Nos adoptó como hijos suyos, porque una de las cosas que se perdieron en el Edén, no las voy a ampliar de pronto en otro tema, pero una de las cosas que se perdieron en el Edén fue la identidad. El ser humano dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en una criatura de Dios. La gente anda por ahí, no, que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Si usted lee la primera carta de Juan, el capítulo 3, la Biblia está hablando de los hijos de Dios y de los hijos de ¿quién? ¿Por qué no lo dice? ¿No sabe o le da miedo? Léase el capítulo 3 de la primera de Juan. Habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. ¿Sí o no? Todos los seres humanos no son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero somos hijos de Dios es cuando creímos en Jesucristo y le entregamos nuestra vida a Él. A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan en la primera carta, en el capítulo 3, inicia diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos no según carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Engendrados por el Espíritu, engendrados por la palabra. Entonces, para redimirnos, entonces nos adoptó. Y para adoptarnos, entonces nos acercó. ¿Y cómo nos acercó? Acercándose Él primero. Porque nosotros no buscamos al Señor voluntariamente. El Señor tuvo que operar algo en nuestra vida y en nuestro intelecto para que nosotros lo buscáramos. Pero estábamos reacios, borrachos, mentirosos, adúlteros, hechiceros, de todo. Eso dijo Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 6, a partir del verso 10. Mas esto erais vosotros. ¿Cierto? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados. Y ahí está la lista de lo que éramos nosotros. Al acercarnos nos aceptó, porque dice la Biblia que fuimos aceptos en el amado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Fuimos aceptos en el amado. Estaba mirando por acá, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, gloria al Señor Jesús, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que Él no solamente nos quiso redimir, sino que nos adoptó, nos acercó a Él, pero de una manera no lógica a la lógica nuestra, sino que Él primero se acercó, ¿cierto? Y ahora nos hace aceptos en el amado. O sea, Él dijo, yo acepto salvarlos. ¿Y quién le puso el desafío a Él? Él mismo se lo puso. Y ahora yo qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y mi nombre es blasfemado todo el día. Dice en el libro del profeta Isaías, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él mismo tomó la decisión. Él se envió a sí mismo. Amén. Él se hizo hombre, Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue a la cruz del Calvario a morir. Pero no a morir como Dios. Porque entre otras de las doctrinas que nosotros hablamos por ahí a veces sin entender bien, es cuando decimos que Dios murió en la cruz. Y eso no es verdad.
Porque ¿cómo se va a morir Dios? Dios no se muere. No hay forma de que Dios se muera. Empezando porque la vida es algo que Él se inventó. La vida es una invención de Dios, una creación de Dios. La Biblia dice que en Él, por Él y para Él fuimos creados. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. La vida proviene de Él. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted dice, hermano, pero es que si Jesucristo es Dios y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿por qué no puedo decir que Dios murió? Porque Dios no se murió, porque Él murió fue en la carne. Él murió fue en la carne, murió como hombre, no murió como Dios, no va a morir Dios. Mire que Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida. Entonces yo le pregunto, ¿Dios tiene vida? No, Dios no tiene vida. Él es la vida. Entonces si Él dice, yo tengo poder para poner mi vida, ¿cómo está hablando? Está hablando como hombre, por la vida humana que Él tenía. Yo tengo poder para poner mi vida. ¿Y qué dice? Y tengo poder para volverla a tomar. Lo que murió fue su cuerpo. Su cuerpo humano, eso fue lo que Él murió. ¿Y murió por qué? Porque el Espíritu de Dios salió del cuerpo. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Ahora, la muerte es separación. Si un hermano suyo se va a otro país y no vuelve jamás, ni jamás lo vuelves a oír ni a ver, para ti se murió. Así él esté vivo en otra parte, pero el hecho de que no tengas contacto con él, que no lo veas, que no hables con él, que nunca jamás en la vida volvió a aparecer, es como si se hubiera muerto. Eso es separación. Entonces el Espíritu de Dios sale del cuerpo, pero si el Espíritu de Dios no sale del cuerpo, el cuerpo de Cristo no se muere. Es más, lo que Cristo vivió en la carne, un ser humano normal no lo resiste. Llevaba horas sin comer. No habían hecho sino azotarlo y torturarlo y maltratarlo y golpearlo. Estaba casi prácticamente desangrado porque los azotes que le dieron al Señor en su espalda, hermano, era para que se hubiera desangrado. Porque lo azotaron con unos látigos que tenían, hermano, en las puntas, unos garfios de hueso afilados, y cada golpe desgarraba la carne. El libro de los Salmos dice, sobre mis espaldas araron los aradores. Dice, hicieron largos surcos. ¿Usted sabe cómo se hace un surco? ¿Cómo se hace un arado? A un buey le amarran una yunta, y la yunta tiene unos garfios en las puntas, y entonces el arador va con unos cables amarrados al cuello del buey, y entonces el buey va avanzando y él va parado en esos garfios, y eso se hunde en la tierra y desgarra la tierra, por más dura que sea la desgarra. Eso fue lo que sucedió en la espalda del Señor. Sobre mis espaldas araron los aradores, dice, hicieron largos surcos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo quedó la espalda del Señor? La corona que clavaron en su cabeza tenía unas puntas, hermano, que dicen que eran como de 2 pulgadas. Y la corona no se la pusieron así suavecita. Se la clavaron y con un palo, dice la Biblia, que con una caña le golpeaban. Entonces, esas puntas se clavaban en las sienes. El propósito de la corona de espinas era que el Señor se enloqueciera y que esas puntas trastornaran su meninge y su cerebro y comenzara a hablar incoherencias. Eso era lo que ellos se proponían con esa corona, que hablara incoherencias para poder juzgarlo más y tener más razones para matarlo. Pero el Señor, a pesar de esa corona, no perdió la sobriedad.
Siguió hablando como Él, como el Maestro, como el Rey, como el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. No perdió pero también se estaba desangrando. ¿Cuánta sangre entonces derramó el Señor? ¿Cierto? Y enseguida va a la cruz. Y en la cruz le clavan las manos y le clavan los pies y sigue saliendo sangre. Y siguen golpeándole. ¿Cómo serían los golpes que le maltrataban, hermano? Y dice la Biblia que le jalaban la barba y se la arrancaban. Imagina una persona que le jalen la barba al punto que se la arranquen arrancada. El cabello se lo arrancaban. ¿Cómo sería la sangre? O sea, por eso la Biblia dice que él estuvo desfigurado. Amén. Desfiguraron su rostro. Dice la Biblia que quedó como raíz de tierra seca. Su rostro totalmente desfigurado, desangrado. Llevaba muchas horas sin comer. Le seguían pegando. Enseguida lo cuelgan en la cruz, hermano, y lo clavan. Y ahora mire, hermano, el Señor está en la cruz, clavado, tensionadas sus manos. Se estaba desangrando, sus pies estaban apuntalados en los clavos. Y no, hermano, en una tablita, como muestran que puso sus pies en una tablita. No, él estaba apuntalado solamente en los clavos metidos ahí, en el empeine del pie. Y cuando el Señor iba a respirar, respirar se le convirtió en la tortura más grande. Porque para usted respirar, entonces él tenía que tirar de las manos y apuntalarse más para poder respirar. En alguna ocasión hice una predicación acerca de la patología de la muerte de Cristo. Y en unos estudios que logré hacer, pude concluir que el Señor murió finalmente fue de un paro respiratorio, porque ya no le daba el autor de la vida, el creador de la tierra, y no podía respirar. Usted sí puede ver. Cada que el Señor iba a respirar era una tortura, era un tormento. Y cuántas veces tenía que inhalar y exhalar. Y con los clavos aquí, el tener que jalar para poder abrir sus pulmones y respirar. Él estaba vivo, es porque el Espíritu de Dios estaba en él. Si el Espíritu de Dios no sale de él, lo pueden partir en pedazos y no se muere. Porque Él es Dios. Porque el Espíritu de Dios está en él. Entonces, cuando el Espíritu de Dios sale, lo único que su cuerpo y en su humanidad alcanza a decir es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí sí sintió que sí se iba a morir ya. Porque el Espíritu de Dios salió y pudo morir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y pudo morir. Entonces, no podemos decir que Dios murió en la cruz. Murió fue la humanidad de Dios. Su manifestación en carne murió. Y estando entonces en esa cruz nos redimió, nos adoptó, nos acercó, nos hizo aceptos en el amado. Pero para hacernos aceptos, nos tuvo que justificar. ¿Y cómo puede uno justificar una culpa? El ser humano se justifica. Es tratar de explicar por qué alguien hizo algo mal hecho. Y el ser humano dice: no, es que el fin justifica los medios. Pero en Dios no es así. El fin no justifica los medios. Entonces, justificarnos no es declararnos inocentes, porque nosotros no somos inocentes. Nosotros somos culpables. Pero la justificación trata es del hecho de librarnos de la culpa. Librarnos de la culpa es librarnos de las consecuencias de la culpa. ¿Sí me hago entender?
librarnos de las consecuencias de la culpa. En eso consiste la justificación. El Señor dijo entonces, ellos son culpables, la cometieron, pero yo ahora los hago libres de las consecuencias de la culpa y yo asumo la responsabilidad de su culpa y la asumo ¿cómo? Muriéndome en esta cruz, porque aquí voy a pagar yo por sus culpas y por sus pecados. Amén. Entonces el Señor nos hace libres de la culpa, pero no muere por culpa nuestra, sino por causa nuestra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Muere por causa nuestra. Y entonces, para justificarnos y hacernos libres de las consecuencias de la culpa, entonces nos tiene que santificar. Aparece la doctrina de la santificación. Porque al estar libres de culpa, entonces ya no tenemos mancha. Pero entonces para poder santificarnos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perdonarnos. Porque ¿cómo nos deshacemos nosotros de nuestro pecado? ¿Cómo nos libramos nosotros de lo malo que hemos hecho? ¿Cómo nos desprendemos nosotros de nuestra mancha? Si la Biblia dice, aunque te laves con lejía y acumules jabón sobre tu cabeza, no podrás quitar la mancha del pecado que está en ti. Nosotros no nos podemos librar del pecado. Lo único es que el Señor diga, yo lo perdono. Y entonces la Biblia dice que en la cruz del Calvario el Señor perdonó nuestros pecados, llevando nuestra culpa. Bendito el nombre del Señor. Nos santifica y entonces perdona nuestros pecados. ¿Y ahora qué? Nos llama. Y para que todo aquel que crea en Él. Entonces ya de ahí en adelante comienza, hermano, es la parte nuestra. Ya Cristo hizo lo suyo. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino. No dice a los suyos. La gente toma el texto y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así no dice la Biblia. Es que hay que leer bien. ¿Usted quiere entender la Biblia? Aprenda a leer y a leer bien. A entender para qué es una coma, para qué es un tilde, una tilde, para qué es un punto final, un punto seguido, un punto y coma. Para entender todo eso, la gramática, si usted entiende un poquitico la gramática, aprende a leer bien y a poner atención cuando esté leyendo. Entonces la Biblia no dice a los suyos vino, dice a lo suyo vino. ¿Y qué fue lo suyo? A hacer todo lo que le acabé de contar. Hacer todo lo que era pertinente para que nosotros pudiésemos ser salvos. A lo suyo vino. Y ahí se dice, mas los suyos no le recibieron. Los suyos era el pueblo de Israel. Entonces, como ellos no le recibieron, ¿qué hizo el Señor? Extendió su gracia al resto del mundo. La gente ve las películas del Calvario y lloran. Que qué pesar del Señor. Pero usted no sabe, hermano, que lo mejor que nos ha sucedido a nosotros es que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos salvación. Somos salvos porque Él murió y murió en la cruz y murió de la manera que murió. Porque los que debían morir en una cruz éramos tú y yo. Tú y yo debimos haber sido torturados y haber muerto como murió Cristo en la cruz. Pero Él se presentó a sí mismo. Y Él dijo, un momentico, yo no voy a dejar que esta gente pierda. Yo los voy a salvar. ¿Y qué le costaba salvar? Hacerse hombre, ir a la cruz del Calvario, ser coronado de espinas, ser traspasado con una lanza, ser molido. Porque cuando usted lee el libro de Isaías, hermano, dice que molido fue, molido. ¿Usted algún día se ha machacado al menos un dedo? ¿Cómo era que lo cojan y lo muelan, molido?
Molido fue por nuestros pecados. O sea, a él no le hicieron pasito. Al Señor le hicieron duro. Lo querían era matar. Y si Él no se dispone y se entrega, no lo logran. Pero la Biblia dice, molido fue por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz. O sea, para nosotros tener paz, primero teníamos que haber sido castigados. Pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por su llaga el Señor se hizo una llaga completa. Una llaga, hermano. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso hizo el Señor allá en la cruz del Calvario. Entonces, ahora nos toca la parte nuestra. Él hizo lo suyo. Ahora nos toca la parte nuestra. ¿Cuál es la parte nuestra? Primero, creer. Porque si usted no cree este discurso, no hay nada. La base y el fundamento de la salvación es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita que tú creas. Y después de que creas, hermano, entonces es esencial obedecer. Porque si tú no crees, si no obedeces, no se va a operar en ti el nuevo nacimiento. Porque así como estás, no puedes ser salvo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. La Biblia dice que el que no naciere del agua y del espíritu. Algunos determinan el nuevo nacimiento empezando por el agua como el bautismo. Y otros como la transformación del espíritu por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es como agua. Amén. Entonces, si no nace por la palabra, no puede nacer del espíritu y no puede ser bautizado. Es más, muchas personas se bautizan y siguen perdidos. Porque la Biblia dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El Señor dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. Si tú no tienes fe y tú no obedeces y te sometes a esta palabra, si no prestas atención, si no te dispones, no vas a nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, entonces no puedes ser un cristiano. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya Él hizo lo suyo. Falta la parte nuestra. Falta la parte nuestra. Arrepentirnos. Aleluya. Apartarnos del mal. Vivir en santidad. La Biblia dice, si alguno tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Porque hemos entendido y comprendido lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo más glorioso que nos ha sucedido a nosotros es haber tenido un Dios que se hizo hombre, que fue a la cruz del Calvario, hermano. Aleluya. Y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Lo que sucedió en el Calvario fue glorioso. La victoria más grande que se haya realizado, que se haya ejecutado, que se haya logrado en el mundo, en la historia del ser humano, fue lo que sucedió en el Calvario. Cristo es el campeón del Gólgota. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro justificador. Aleluya. Nuestro santificador, nuestro perdonador, nuestro escondedero, nuestra torre fuerte, aleluya, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro confidente. Alabanzas a su nombre. Él es todo en todo es Jesucristo para nosotros. Él nos ha dado vida y ahora nos ha dado vida eterna para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna.
¿Qué somos nosotros sin Cristo? ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué somos nosotros sin su palabra? ¿Qué somos nosotros fuera de la iglesia? Nada somos. Somos algo, es por Él. Lo que somos, lo que tenemos, lo tenemos por Él, lo tenemos por gracia, dice la palabra. Aleluya, y estamos agradecidos con Él. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.